Anda. Vamos a ver. Juan, ¿pensás que existe algo como el bien y el mal? Sí, claro que existen. Eh, la ambigüedad moral aplicada a todo, o el relativismo moral aplicado sin cortapisas, es, ya no digamos algo peligroso ni cuestionable, sino algo decididamente negativo. Este, bueno, se me vienen a la cabeza 40.000 citas y definiciones de literatos, filósofos, escritores. Eh, la definición de León Tolstoy, por ejemplo, en el epílogo de la sonata Kreutzer, cuando dice el bien absoluto es inalcanzable. Creo que en algún momento hablamos de esto. Es como el farol que está en el pescante delante del carro, que es la luz que nos ilumina el camino. No lo vamos a alcanzar jamás, porque el hombre es por naturaleza y por definición imperfecto y perfectible. Pero es el norte al que se debe apuntar. Que no seamos capaces de alcanzarlo no quiere decir que no tengamos que tener una luz que nos guíe, que es la idea, el concepto del bien. Eh, en el mismo epílogo utilizaba otra metáfora que me pareció genial. Si en el medio de la tormenta un marino ve que a dónde la bruja le señala el norte, pero debido a las corrientes y los vientos cruzados y huracanados no puede mantener el rumbo de su navío, ¿qué significa esto? ¿Que tiene que agarrar la brújula y tirarla? Porque ¿para qué la quiero si no? No, la brújula tiene que estar. Entonces, claro que existen el bien y el mal, absoluto. Ahora, Disculpa. Absoluto. Porque esa era mi segunda pregunta. claro, ¿Pensás que no son relativos, sino que son absolutos, de alguna manera? sí, sí, sí. Hay cosas que son decididamente malas, hay cosas que son decididamente buenas. Y no es una cuestión de religión, no es una cuestión de creencias. Con un amigo de Santa Fe, al cual aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, el maestro Baudín, Mario Baudín, artesano y profesor de Bellas Artes, que yo le digo el francés aindiado o el ojo de halcón de las Pampas, en referencia al personaje de Fenimore Cooper. Eh, Solemos no coincidir en cuestiones religiosas, pero sí en un punto fundamental. No importa cuáles sean tus creencias, todos en nuestro fuero íntimo sabemos qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo, qué es ser una buena persona y qué es no serlo. Que en determinadas situaciones uno no sepa cuál es la decisión moralmente correcta o que le cueste trabajo definirla son 3 pesos aparte, pero todos sabemos. Entonces, no hay tal cosa como relativismo moral, no todo depende. Si entramos en esa variante, caemos, no que corremos riesgo, caemos indefectiblemente en el camino de justificar absolutamente cualquier cosa. Entonces perdemos el norte moral. Ok. Déjame preguntarte sobre cómo construimos la moralidad. Me dijiste que por ahí es independiente de la religión. Cuando hablaste de el bien en sí mismo, el bien como una idea, el bien como una idea perfecta, como el bien, no dijiste fundamental, el bien absoluto. Como todos esos lenguajes, yo los eh, eh, hago una equivalencia con el término de Dios. No hace falta que estemos de acuerdo en esto, pero me sale preguntarte cómo construís vos en particular y después me interesa hablar sobre la sociedad y cómo se sostiene la sociedad y si es necesario una moralidad en conjunto para sostenerla en el tiempo, pero ya vamos a llegar ahí. Vos Salud. particular, salud. Vos particularmente, ¿cómo construís, cómo construiste tu moralidad? ¿Qué papel juega la familia, la sociedad, la religión, una idea dentro o fuera de la religión sobre Dios? ¿Cómo la ves? ¿En qué basás tu moralidad? Creo que esa es la pregunta. Mi idea de lo que es moralmente correcto, que después mi conducta en la vida diaria o a lo largo de mi ya considerablemente extendida vida haya sido siempre la conducta moralmente aprobable o recomendable, hay una instancia de acá a la China. Sí,
Sí, mi concepto de lo moralmente bueno se construyó alrededor de la idea de Dios, de la Sagrada Familia como imagen de lo que debía ser y desde que era pequeño. Nací y crecí en el seno de una familia religiosa. Este, pero en general, más allá de los preceptos de la Iglesia Católica sobre lo que es ser un buen niño del coro, este, creo que se relaciona o se puede resumir muy fácil en lo que hablamos la primera vez que nos encontramos con lo del extraterrestre, ¿te acordás? La norma básica es no dañar a otro. Después podemos entrar en el terreno de si es pecado o no dañarse a sí mismo y según bajo qué circunstancia, pero esos son 3 pesos aparte. La norma básica es jamás dañar o perjudicar a otro, y mucho menos contra su voluntad, obviamente. Pero sí, mi moralidad fue construida en torno a esos 4 conceptos que se podrían resumirse en honradez, honestidad, coraje y lealtad. Es decir, son las 4 cosas que uno debe aspirar a hacer, que lo logre o no, no tiene nada que ver. Pero eso es lo que debe ser tu guía en todo caso, o al menos la mía. Honesto, honrado, valiente y leal. Cuando digo valiente, creo que una persona inteligente como vos va a entender lo que quiero decir. No entro en la tontería contemporánea de decir, yo me la aguanto porque soy re heavy y re jodido. No. Hacerse golpear inútilmente por motivos más que cuestionables no es ser valiente, es pasarse de tonto. Me hiciste acordar. No me refiero a ese tipo de coraje, creo que se entiende. Sí, completamente. Me hiciste acordar a muchos libros que he leído a la mitad. Entre esos libros que he leído a la mitad, un libro. Sí, un libro que me regaló mi profe de filosofía que es de Aristóteles. Se llama Ética Nicomaquia. Y habla del justo medio. ¿Ética? Ética para Nicómano o Ética Nicomaquia, algo así. Y habla sobre el justo medio y da ese ejemplo sobre la virtud es el justo medio y habla de la temerariedad como el vicio de ser valiente de más, entre comillas. Entonces me pareció muy, muy atinado el ejemplo que diste. Pero ok, me dijiste entonces honrado, valiente, leal. Honesto, honrado, que son 2 valiente y cosas leal. diferentes. Bien. Entonces sobre eso basás tu moralidad. Me dijiste que fuiste educado en el seno de una familia religiosa. Me dijiste que Más específicamente católica. católica. Y me dijiste entonces la imagen de la Sagrada Familia fue importante para vos y la idea de Dios fue importante para formar tu moralidad. Me sale preguntarte, En mi caso. sí, en tu caso, ¿qué tan importante pensás que es que una sociedad comparta una moralidad para que se sostenga en el tiempo? Y en contraposición, ¿pensás que podemos sostener esta sociedad si no tenemos la misma moralidad y si pensamos que lo correcto y lo incorrecto es relativo a cada uno? ¿Cómo lo ves? Linda pregunta. Y sobre todo porque se puede responder de forma bastante específica. Bueno, yo soy un experto en irme por la rama, pero en este caso se puede ser bastante específica. Por supuesto que es importante. Compartir que una sociedad puede ser abierta, multicultural, propensa al intercambio, pero incluso el concepto de raza no tiene, de raza en cuanto a genética y en cuanto a biología, no tiene nada que ver con sobre todo en el caso de nuestro país, lo importante es esto, compartir un plexo de valores que sea común. Por eso se malinterpretó, ahora se le dice Día de la Pluralidad Cultural. Hablar ridículo nunca hizo mejor persona a nadie. El Día de la Raza, el 12 de octubre es el Día de la Raza. Y bien entendido. Lean a Juan Domingo Perón en su discurso en la Academia Argentina de Letras para el 12 de octubre. Extraordinario.
Y el decreto de don Hipólito Yrigoyen, que establece el 12 de octubre como Día de la Raza, es donde da los fundamentos. Ahí se entiende que el concepto de raza no tiene nada que ver con la genética ni con la etnia. La raza argentina es lo que hace que un descendiente de italianos y alemanes como yo tenga el mismo plexo de valores que un descendiente hispano-mapuche del sur argentino. ¿Se entiende? Creo que acá nos hemos dejado de dividir, sembrando un montón de ideas que nos eran extrañas a nuestra idiosincrasia, a nuestra cosmovisión, que viene a cuestionar nuestro plexo de valores, y está en crisis. En este momento está en crisis. Y tiende a profundizarse. Salud. Decía Federico de Prusia, quien lo defiende todo, no defiende nada. ¿Me explico? Y defender a ultranza cualquier posición conduce a contradicciones más que evidentes. Y generalmente se quedan en el discurso. A ver, dame dos toques. Me dijiste, es muy importante para una sociedad para que se pueda sostener, mantener una moralidad compartida. Fuiste bastante claro en eso. Como si no tenemos una moralidad compartida, la sociedad colapsa a largo plazo. Déjame preguntarte lo contrario a si un individuo cree que algo para esa persona es moral y para la sociedad es inmoral. Lo que estoy planteando es si la moralidad del individuo entra en conflicto con la moralidad de la sociedad. ¿Cómo cruzas ese puente o qué deberías hacer? ¿Y quién tiene la razón en tal caso? ¿Y cómo haces para definir eso? No siempre las leyes están basadas en la moralidad y si hay una ley que es injusta, lo justo sería no seguir esa ley. Entonces, ¿cómo haces para juzgar si está siendo alguien caprichoso que no quiere responsabilizarse de sus actos y quiere actuar incorrectamente procurando llamarse moral, o si realmente la sociedad está equivocada y vos estás en lo correcto? ¿Cómo podés definir esa situación? Podría evadir esa respuesta alegando que la respuesta a esa pregunta ya la dio una de las mentes más brillantes de la humanidad, a mi juicio, sobre cuya obra, debo aclarar, no soy experto, pero que es Immanuel Kant, con su doctrina del imperativo categórico, que es aplicable a todo tiempo. Es decir, no hay Lola, no hay una moral para la sociedad y una moral para el individuo. La guía de tu andar debe ser siempre cuestionarte y preguntarme, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera lo que yo voy a hacer ahora? Disculpa, ¿eso se llama imperativo categórico? El imperativo categórico. Cuando no le podés esquivar, la respuesta es una y unívoca. ¿Y cómo sabés si está bien o está mal? Fácil, hacer un ejercicio de prospectiva. Imagínate lo que sería si todo el mundo hiciera lo que vos vas a hacer frente a determinada situación o determinado caso. Es sumamente resumido, obviamente, para comprender plenamente la doctrina del imperativo categórico, pero creo que ya se entiende en la misma definición, en el mismo título. Obviamente habría que leerse un libraco así escrito por Immanuel Kant. Yo repito, como te dije en alguna ocasión, soy un pobre y triste músico. Vos me revoleás por la cabeza preguntas que son para que las conteste Kant, Lutero, Schopenhauer, Nietzsche. Yo hago lo que buenamente puedo desde mi modesto saber y entender. O como diría el gran Alejandro Dolina, el Platón del Río de la Plata, con mi conocimiento mínimo y erróneo. No sé si más o menos se entiende o respondí más o menos puntualmente hasta lo que querías plantear. Lo veamos. Entonces, mi pregunta fue, ¿cómo haces para definir cuándo hay un conflicto entre lo que la moralidad individual, tu moralidad individual indica, y lo que la sociedad considera que es moralmente deseable o correcto? Y vos me dijiste, deberías juzgarlo a través de alguna manera es un ejercicio de conciencia adentro tuyo. O sea, como que la moralidad no existe únicamente en la sociedad, porque por ahí la sociedad puede desviarse en maneras muy
complejas. Por lo que es políticamente correcto. Muchas veces, incluso, no, pero la mayoría opina tal cosa. No, la mayoría dice que opina tal cosa porque parece que es lo que queda bien. Que realmente lo opina son 3 pesos y aparte, son 3 pesos aparte. Porque en su situación personal no lo harían. Pero no, hay que decir. Porque decir eso es lo que queda bien. En su fuero interno andás a ver. Ok, tiene mucho sentido. Entonces, para evitar caer en la masa y en seguir una moralidad con la cual no estás de acuerdo, uno, de vuelta a la valentía, como tenés que estar dispuesto a ir en contra de la corriente. Dos, deberías preguntarte si la mayoría de las personas, bueno, si todas las personas actuaran como vos estás decidiendo actuar, siendo que vas en contra de la sociedad sería mejor o peor. ¿Habría más sufrimiento o menos sufrimiento? Exactamente, ¿Por ahí? esa es la guía. Esa es exactamente la guía. ¿Qué crees que pasaría si todos hicieran lo que vos vas a hacer ahora? O lo que vos querés hacer ahora. Que a lo mejor es justificable el sentimiento, el impulso natural. No creo que sea necesario puntualizarlo. Y tampoco me pongo yo como ejemplo. Muchas cosas he hecho, cosas o he tenido ganas de hacer cosas que si todo el mundo haría lo mismo, esto sería, bueno, sigue siendo de todos modos un vivo despelote, pero peor. ¿Se entiende el punto? Si cada uno hiciera frente a determinada situación que lo irrita, enciende, incendia emocionalmente, reaccionara como tiene ganas de reaccionar y todo el mundo hiciera lo mismo, ¿te imaginas lo que sería esto? Sí, sí. Ok, déjame ver si podemos hacer un mínimo, una suerte de breve resumen de lo que hablamos. Entonces, a tu forma de ver las cosas, por favor corregime si estoy equivocado, si te malinterpreté. La moralidad es absoluta, de alguna manera tenemos un indicador adentro nuestro. Déjame hacer una pequeñita tangente. Avance. Esta moralidad codificada adentro nuestro, yo la igualo con la idea del Espíritu Santo o de la voz, de la conciencia de Pepito Grillo en Pinocho. Como la idea de que tenés, ¿cómo te suena? Como que tenés adentro tuyo. Exactamente. El juez interno, que es como un alter ego, pero moralmente correcto. El angelito y el diablito. El Pepe Grillo de Pinocho, excelente ejemplo. Vas a ver que está mal. Hacelo. Y si lo podemos hacer por abajo del escritorio y pasa desapercibido, mejor. Pero vas a ver que está mal. Que te chupe un huevo. Son 3 pesos aparte. Está bien, te chupa un huevo. Pero sabés que está mal. Bien, ok. Moralidad absoluta. Tenemos un juez interno entonces al cual deberíamos consultar y deberíamos de alguna manera entrenar para escuchar esa voz y seguir esa voz. Me hablaste del imperativo categórico de Kant, que te ayuda a definir sobre si lo que estás haciendo, incluso si va en contra de la sociedad, puede ser bueno o no. Y también me hablaste de, por favor, si la moralidad de la sociedad no es compartida, la sociedad está destinada a colapsar a largo plazo, de alguna O manera. a corto plazo. O a corto O plazo. a corto plazo. ¿Cómo, A ver, en cómo nos ves ahí? términos históricos, Disculpa. 10 años, 20 años es corto plazo. Cortísimo plazo. ¿Cómo nos 20 ves? años mucho para vos, para mí. En términos históricos es un pestañeo. ¿Cómo nos ves a nosotros? Nosotros como lo quieras conceptualizar. Argentina o la sociedad occidental, Europa, América, Oceanía. ¿Cómo nos ves? ¿Pensás que estamos teniendo ese problema de una moralidad dividida? ¿O nos ves bastante integrados socialmente en cuanto a qué está bien y qué está mal? Veamos cómo cerramos con esta pregunta. Fíjate. Como todo adolescente en algún momento he tenido esas crisis existenciales que uno no está muy seguro de sí mismo, tiene que contestar en el periodo en el que construye su propia identidad, lo cual empieza generalmente a partir de los 11, 12 años. Hasta ese momento uno es lo que mamá le dice que es, por lo general. Pero en fin, siempre tuve dos norte y guías que me permitían asentar. Bueno, puedo cambiar en un montón de cosas, no estar seguro de casi nada, pero hay dos cosas que soy, que son católico y nacionalista. De eso siempre estuve seguro, hasta estos últimos años. Porque entre la reforma que ha metido de la iglesia y el colapso de lo que siempre pensé que era nuestra identidad nacional,
Para ser nacionalista necesita una nación y esto se parece cada vez menos a una nación. El Estado argentino está pareciendo cada vez más una simple división administrativa al servicio de Dios sabe quién. Si es que le sirve a alguien, porque yo creo que ni el imperialismo le sirve así como estamos. ¿Se entiende el punto? Sí, estamos cagados, Juan. Eso me está queriendo decir, con palabras más, palabras menos. Estamos en la caca. No, y me afecta a mí personalmente, porque mis dos guías, que eran Dios y patria, ya no estoy muy seguro de ser ninguna de las dos cosas. Se me vino sui generis. Dime quién me lo robó. Algo así. Buah. Así que creo que eso responde a tu pregunta. No sé si... Sí, sí, sí. Siempre aclaro, desde mi óptica, que a veces es muy particular. Juan, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Por invitarme. Amigo, muchas gracias. Siempre es un gusto.